Cordial saludo, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Rectoría Tolima y Magdalena Medio. Pertenecemos al programa de Contaduría Pública en el 9º semestre. Y en este video vamos a hablar acerca de las funciones de revisor fiscal y su perfil profesional. Las funciones de revisor fiscal son de fiscalización y aseguramiento, ambas muy importantes para el desarrollo de los negocios. La revisoría fiscal es una figura creada y presentada por profesionales de la Contaduría Pública. Las funciones del revisor fiscal se encuentran contenidas principalmente en el artículo 207 del Código de Comercio, y dichas funciones son complementadas en los artículos 208 y 209 del mismo código. Además, existen otras normas como la Ley 43 de 1990 que indican funciones adicionales al revisor fiscal. En general, todas las funciones del revisor fiscal se dividen en funciones de fiscalización y aseguramiento. Las funciones de fiscalización: 1. Cerciorarse del cumplimiento de la normativa del ente. Numeral 1 del artículo 207 del Código de Comercio. El revisor fiscal debe asegurarse que la entidad cumpla con las disposiciones de los estatutos de la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios y de la Junta Directiva. Informar las irregularidades que detecte. Numeral 2 del artículo 207 del Código de Comercio. Cuando el revisor fiscal tenga conocimiento de alguna irregularidad que encuentre en el desarrollo de su ejercicio y en el funcionamiento de la entidad, deberá informarla por escrito al gerente o a la Junta Directiva, dependiendo del caso de que se trate. Colaborar con las autoridades. Numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio. El revisor fiscal debe colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen de inspección y vigilancia cuando esas soliciten información. Continuando a lo que estaba hablando mi compañera anteriormente, que son las funciones de fiscalización del revisor fiscal, también encontramos la que habla de velar porque la entidad conserve las actas y la correspondencia. Esto lo podemos encontrar en el numeral 4 del artículo 207 del Código de Comercio, que nos habla de que el revisor fiscal tiene la función de examinar que la entidad conserve las actas de reuniones de accionistas, la junta de socios, junta directiva, así como todos los soportes que podamos conseguir. Continuamos con la función de inspeccionar los bienes de la sociedad. Esto lo podemos encontrar en el numeral 5 del artículo 207 del Código de Comercio. Decimos que el revisor es el que asegura que los bienes se usan adecuadamente y se tengan medidas para protegerlos ante daños o robos. Continuamos con la función de establecer un control permanente sobre los valores sociales. Esto lo encontramos en el numeral 6 del artículo 207 del Código de Comercio. Aquí nos habla de que la función se relaciona con la anterior, porque cuando el revisor detecte que existe algún incumplimiento, debe emitir las recomendaciones necesarias para corregir la situación. Continuando, tenemos la función de convocar a la asamblea o la junta de socios. Esto lo podemos encontrar en el numeral 8 del artículo 207 del Código de Comercio, en donde este numeral nos habla de que el revisor tiene la obligación, cada vez que existan asuntos de importancia, que deban ser comunicados a los socios o a los accionistas. Además de eso, tenemos la función de cumplir con las demás funciones asignadas, de las que habla el numeral 9 del artículo 207 del Código de Comercio, que nos habla de que el revisor fiscal debe cumplir con las demás funciones que le asignen las leyes o los estatutos emitidos por las empresas donde presta sus servicios. De igual forma, debe llevar a cabo las funciones que le asignen la asamblea de socios, la asamblea o la junta de socios. Además de eso, el revisor fiscal tiene la función de reportar operaciones sospechosas, de las que habla el numeral 10 del artículo 207 del Código de Comercio. Este numeral nos habla acerca de qué exige cuando el revisor fiscal detecte operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o con la financiación del terrorismo. El revisor fiscal como tal las debe reportar inmediatamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF. Bueno, dice denunciar actos de corrupción, ver numeral 5 de la Ley 43 de 1990. Ahora es deber del revisor fiscal denunciar actos de corrupción que encuentren en el desarrollo de sus funciones. Para esto, la norma le da un espacio de 6 meses a partir del momento de conocimiento del hecho o del momento en el que deberá haberlo conocido. Pronunciarse sobre el control interno. El revisor fiscal debe elaborar un dictamen a la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios en el cual se refieren los siguientes temas. El primero es si los administradores cumplen con las disposiciones de la Asamblea o Junta de Socios. El segundo es si se conserva adecuadamente los soportes contables y los libros de actas de la entidad.
Y tercero, si existen y si cumplen las medidas de control interno de la entidad. Valorar y emitir una opinión acerca del programa de transparencia y ética empresarial. La Ley 2195 del 2022 dispone para el revisor fiscal de las entidades responsables una nueva obligación: valorar y emitir una opinión acerca del PTEE, que es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Un programa de transparencia y ética empresarial es el documento que recoge la política de cumplimiento con el fin de detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción o los riesgos de soborno. Funciones de aseguramiento: dictaminar los estados financieros. Al final de cada ejercicio, el revisor fiscal tiene la obligación de emitir su dictamen, en el cual debe incluir su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Perfil profesional de un revisor fiscal. Para desempeñarse como revisor fiscal, según la Ley 43 de 1990, dice que debe estar titulado como contador público y contar con la tarjeta profesional. Este profesional es capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, validar informes, dar conceptos contables y promover el buen uso y funcionamiento de una empresa. Asimismo, debe tener cualidades que complementen su buen desarrollo de la profesión. En estas cualidades implican la buena organización y revisión que tenga el profesional para llevar el control en las contabilidades, para así poder dar certificaciones y dictámenes sobre los estados financieros que está presentando en ese momento, tales como asesoría tributaria, gerencial y otros aspectos similares.